Amigos, amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de La Lista. Esta semana estamos analizando dos temas bastante complicados. El uno es IES, negociando con el duelo. Están proponiendo que se le vuelva a dar fuerza a la empresa Exequiales IES, dejando de lado a decenas de funerarias privadas que en este momento están dando los servicios. Las razones, varias, pero principalmente están fomentados en un sistema de corrupción, y nosotros planteamos lo siguiente: en un sistema de corrupción que han estado, por supuesto, algunas, no todas las funerarias privadas, pero en donde también han estado y forman parte funcionarios y empleados del mismo IES, no todos, pero ahí hay una red de corrupción que tienen que controlar. Finalmente, el planteamiento que hacen es que para acabar con la corrupción van a revivir una empresa que desde el 2011 en su creación no ha hecho más sino caer y abrirle puerta a la corrupción y al desvío de dinero que finalmente pertenece a los mismos afiliados del IES. Esto es lo que estamos planteando. Hoy lo vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Funerarias de aquí de Pichincha y vamos a empezar viendo un reportaje que nos va a poner otra vez en contexto lo que estamos hablando. Un reportaje con Carla Arcentales. Vamos a verlo. Pese a que funerarias privadas han reconocido haber tenido contacto en el interior de los hospitales para que les den información sobre pacientes que están a punto de fallecer. Bueno, se dice sobornos, pero lo que tenemos es, se dice contactos de personas que dicen, mire, hay una persona fallecida y nosotros vamos, abordamos al familiar, le ofrecemos nuestros servicios afuera de las instalaciones, ¿sí? Ya. Pero Exequiales dice, en cambio, está dentro. Hoy, estas funerarias están preocupadas, pues dicen que Exequiales IES, con sus puestos privilegiados dentro de los hospitales, les han hecho reducir notablemente sus ingresos. Incluso familiares de personas desahuciadas denuncian que los han amenazado, pues si no hacen con Exequiales IES, supuestamente perderían varios de los derechos que brinda el IES. Le llaman de trabajo social y le dicen que tiene que acercarse a hablar en trabajo social acerca de mi familia. ¿Y ahí qué le dicen? Y entonces él se acerca y no le dicen absolutamente nada, solamente le preguntan si es del familiar directo, y en el momento en que dice que sí, le dice, por favor, hable con el asesor. ¿Y el asesor qué le dijo? No, el asesor le dijo que obviamente nosotros le podían brindar los servicios de Exequiales, que se iba al domicilio, no llame a ninguna funeraria, sino llames directamente a un número de teléfono que ellos nos proporcionaron, que no haga con nadie porque no íbamos a tener Montemío, que no íbamos a tener ventajas del IES, es más, que el IES no nos iba a cubrir. Que nosotros teníamos que hacer con Exequiales IES porque es la funeraria que pertenece al IES. Exequiales IES abarcó la mayoría, desde el mes de agosto al mes de septiembre, abarcó casi más del 90%, lo que nosotros nos quedamos con el 10% en la parte de afuera. ¿Por qué? Porque Exequiales IES les cogen a los familiares dentro de los hospitales, a veces sin estar fallecido o ya una vez fallecido, les comienzan a dar el servicio ya, hacerles conocer lo que puede pasar si es que su familiar no fallece. Es algo ilógico, porque los señores tienen derecho a acoger y ¿cómo le puedo decir? A acoger y a solicitar la funeraria que ellos dispongan. Esperamos que tanto Exequiales IES como las funerarias privadas lleguen a acuerdos, pues los únicos perjudicados ante este negociado son los aportantes, pues ese dinero es de los afiliados y no del IES. Bueno, entonces este es el tema, que ha habido un sistema, como les digo, un sistema en donde ha habido ciertos problemas de actos cuestionables o hasta corruptos, como por ejemplo tener estos contactos adentro de los hospitales para poder tener información privilegiada sobre las personas que van a fallecer. Suena hasta mórbido, ¿no? Pero esto ha sucedido. Esta ha sido una de las mecánicas que han tenido las funerarias para poder tener acceso y poder tener acceso a ese cliente que necesita de sus servicios. ¿Cómo se puede arreglar eso? Hay tecnología, hay sistemas para poder acceder a la información de las funerarias, la misma publicidad, no sé, hay otras alternativas que lamentablemente no han sido lideradas, implementadas por el IES y de una u otra manera han permitido que esto suceda. Ahora, no se puede culpar de todo solo a las funerarias. Aquí hay un sistema de corrupción en donde los contactos pertenecen y son empleados del mismo IES. Y dentro del IES hay directivos que han estado encargados, que deberían haber estado encargados de vigilar que el sistema funcione bien y no han hecho en ese sentido una labor efectiva.
Recuerden que la corrupción se comete por acción, pero también por omisión. Si hay problemas en el sistema, pues, ¿qué más y para qué se elige directores o gerentes o presidentes de directorio? Para que identifiquen dónde está el problema y encuentren y busquen una solución que beneficie a quién, primariamente al afiliado, en este caso al afiliado del IES o a sus familiares. ¿Cuál ha sido la solución que presenta el IES a toda esta situación en donde adentro también hay un foco de podredumbre? Revivir Exequiales IES. Quedarse con el 100% o con el 50% del mercado, prácticamente obligando a los familiares de los fallecidos a contratar con Exequiales IES una empresa que nunca ha dado un buen servicio, que no tiene infraestructura y que ha estado manchada de corrupción desde su creación en el 2011 hasta el día de hoy. Entonces, con todo ese preámbulo, quiero darle la bienvenida a Sebastián Barona. Él es el presidente de la Asociación de Funerarias de aquí de Pichincha. Sebastián, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet. Es un gusto estar acá. Bueno, yo ya planteé cuál es la problemática, cuál es su punto de vista y cuál es su propuesta de solución al problema. Claro que sí, nosotros no únicamente podemos quejarnos sobre la situación, sino buscar una salida y una salida definitiva a la situación que estamos atravesando. Nuestro primer punto de vista, Exequiales IES no puede estar dentro de los hospitales porque justamente está rompiendo el reglamento del Ministerio de Salud Pública. No podemos combatir lo que se viene haciendo mal con nuevos actos que están mal. Necesitamos trabajar cohesionados, tanto el sector privado con las autoridades de IES para buscar la salida a esta situación. Nuestra propuesta es justamente agregar e instalar nueva tecnología dentro de los hospitales para que los familiares puedan decidir libremente qué funeraria es la que les conviene. Esto no puede estar a manos de una persona, de un funcionario dentro del hospital, porque sin duda puede darse que esta persona se corrompa y empiece a designar servicios a dedo. Ahí quiero hacerle un paréntesis, claro, porque digamos, esto que estaba sucediendo, quizás que sucede todavía y que hay que corregir, digamos, en este momento se está echando toda esa agua sucia a las funerarias privadas, pero como digo, la solución ha sido revivir Exequiales IES y hoy lo que hasta hace poco hacían algunas funerarias privadas, lo está haciendo Exequiales IES. Y lo hemos visto, montado dentro de la morgue escritorios con personal que persuade o prácticamente pues pone contra la pared a los familiares y les dice que tienen que contratar con Exequiales IES, con lo cual estarían violando algunas normativas. No sé si usted las puede recordar. Claro que sí, el reglamento de manejo de cadáveres reformado en el 2022 indica que ninguna funeraria puede estar dentro de los hospitales públicos y privados y tampoco del departamento médico forense. Nosotros no tenemos ni siquiera autorización para entrar a los hospitales, nosotros solamente ingresamos ya al momento que se debe retirar a la persona fallecida. Lamentablemente, Exequiales IES está dentro de los hospitales con su escritorio y no únicamente que obliga a la familia a realizar el servicio con ellos, sino que cuando la familia desiste del servicio porque tiene un contrato con otra empresa o tiene un seguro que designa un seguro particular con el que se va a realizar el servicio con otra empresa, empiezan a poner trabas para que el cuerpo salga, lo cual ya nos parece hasta un poco inhumano. Tenemos que pensar en esas familias que están atravesando un momento doloroso y que lo que necesitan es que nosotros manejemos todo el proceso de manera empática. Ahora, Exequiales, el tema del fondo mortuorio finalmente genera un volumen importante de clientes y de servicio para las funerarias privadas, que hay grandes, las conocemos, como Monteolivo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, pero también la mayoría son medianas y pequeñas. Estamos hablando de qué volumen de servicios ustedes dan al día. No sé si puede hablarme de la provincia de Pichincha para tener una referencia, pero si tiene el dato a nivel nacional sería interesante saber de qué estamos hablando y con qué quiere quedarse Exequiales IES. Estamos hablando que Pichincha y Guayas son las provincias que más auxilio funeral generan porque son las dos provincias en donde existe la mayor cantidad de afiliados, de burocracia y de empleo formal, entonces hay afiliados y jubilados en estas dos provincias. En Pichincha y Guayas individualmente más o menos se presentan directamente como funerarias alrededor de 600 carpetas de fallecidos mensualmente. Hablamos de 1.200 al mes,
Que una empresa quiera absorber el 100% de esos 1.200 es operativamente imposible. Sobre todo si no tienes infraestructura. Sobre todo si no tiene infraestructura, y aún así las más grandes que tienen infraestructura tampoco se darían abasto para poder atender a estas 1.200 personas, que además están en las provincias, pero también pueden estar dispersas. Pueden estar en Pichincha, pero pueden vivir en Cayambe. Ahora, lo que dice el director del IES en este momento, el señor Eduardo Peña, dice que no se va a quedar con el 100% del mercado, se quiere quedar con el 50% del mercado, es decir, con 600 de esos 1.200 servicios mensuales. Y es el 50% que quiere dejar libre. Él va a escoger la funeraria a la que le va a entregar, a delegar los servicios, todo a través de convenios que tiene que hacer con la institución. ¿Cómo le suena eso? Inviable. Yo entiendo que el doctor Peña tiene las mejores intenciones, pero es inviable. Porque el mismo hecho de tener que luego derivar, ¿bajo qué circunstancias se va a derivar? Vamos a entrar nuevamente en un proceso en el que tal vez la persona que está encargada de derivar vaya a ser abordada por funerarias solicitando que se derive más a una funeraria que a otra. Además de eso, tampoco operativamente, yo no sé cómo van a lograr absorber el 50% si la funeraria Exequiales 10 todavía tiene muy limitado su accionar, sus instalaciones todavía son limitadas. Hablamos de salas de velación en Quito y Guayaquil y que el resto de servicios no los cuentan. Un camposanto, crematorio, autocarrozas para los traslados y sobre todo la experiencia sobre estos servicios, porque en Exequiales 10 lamentablemente las gerencias van rotando y van cambiando. Entonces entra un nuevo gerente y tiene que tener una curva de aprendizaje sobre este medio. Hasta que esa curva se pueda mejorar, ya están cambiando de gerente. Entonces, en ese sentido, yo creo que a pesar de las buenas intenciones del doctor Peña, no todo está en manos de él, ya que de aquí a un corto plazo o mediano plazo cambiarán también el directorio del IES, que también cambia con el gobierno o cambia por decisión presidencial. Entonces, no se puede garantizar que las intenciones de manejar bien la empresa vayan a continuar en el tiempo. Sobre todo tomando en cuenta que dentro del IES todavía existe esta infraestructura que aprendió, por ejemplo, a convertirse en contacto para poder derivar la información de un futuro fallecido, un próximo fallecido a X funeraria. Eso existe todavía y los que recibieron el dinero todavía están trabajando ahí en los hospitales del IES. Y también pues de parte de una empresa que nunca ha podido ser bien administrada y que ha cometido sus particulares irregularidades, que por cierto están señaladas en un informe de Contraloría con indicio de responsabilidad penal. Entonces no es cualquier empresa de la que estamos hablando y no puede depender de las personas. Es decir, hoy está Eduardo Peña ahí, puede administrar bien, nadie dice que no. Mañana, ¿quién estará? ¿Quién garantiza que esa empresa no vuelve a revivir a todo el sistema de corrupción que está ahí adentro? No es solamente Exequiales y un gerente, es toda una estructura que habría que limpiar y combatir. Exactamente, y esa estructura es muy difícil de limpiar porque estas personas tienen sus nombramientos dentro de la estructura del IES y no es tan sencillo como simplemente despedirlos. El mismo doctor Peña se ha dado cuenta que es difícil poder cambiar a estas personas y darle vía a lo que él quiere realizar dentro de su gestión. Además de eso, tenemos un riesgo enorme de perjudicar a un sector que es muy importante dentro de la sociedad y que además eso genera un montón de ingresos en aportes hacia el IES. Porque solamente una empresa, ayer lo citaba Manuel Muñoz, solamente una empresa en Guayaquil paga más de $100,000 de aportes al IES. Si reunimos todas las funerarias a nivel nacional, porque también existen funerarias muy grandes en el resto de ciudades, Cuenca, Machala, Esmeraldas, existen empresas importantes grandes. Si reunimos todo lo que el sector funerario aportamos a CELIES, es una cantidad de dinero importante que no puede ser perjudicada, o sea, no podemos perjudicar al sector por una empresa que el día de mañana puede ser nuevamente un foco de corrupción. Ahora, ¿cómo podemos aportar también con ideas desde el otro lado, es decir, desde su lado, desde la asociación, en este caso de funerarias, para poder eliminar este sistema que es el que existe? Antes lo hacían las funerarias privadas, hoy lo está haciendo Exequiales 10, que es poner escritorios y prácticamente invadir la privacidad de los familiares, de las personas que van a fallecer y de alguna manera también irrespetar ese momento de dolor y muchas veces de estar perdido, de no saber qué hacer para abordarle con yo le ayudo. ¿Sí? Eso
como les digo, suena tan feo como en la realidad es, pero eso está ocurriendo. Y allí, pues este sistema de contactos, algunas empresas, lo hemos conversado también con usted, algunas empresas podrían incluso a veces hasta incrementar el precio de sus servicios para poder alcanzar a cobrar el total del fondo mortuorio. Digo, son casos que se han dado y que necesitan también ser de alguna manera reconocidos, que se han dado para poder también de este lado ver cómo se puede controlar. ¿Hay alguna manera? Sí, nosotros desde la asociación, de hecho, hemos realizado denuncias en Fiscalía, no solamente por el tema de los hospitales DIES, sino también por el tema del 911. Hemos realizado las denuncias para que se investigue cómo las funerarias están llegando a tener esta información privilegiada y están invadiendo justamente este círculo íntimo de las familias cuando tienen un fallecido. Hasta el momento no hemos tenido una respuesta de Fiscalía. ¿Cómo ha participado el 911? Las funerarias reciben la información por parte de algún funcionario que no sabemos quién es dentro de la estructura del 911 y indica en dónde se encuentra la persona fallecida y las funerarias llegan a ofrecer los servicios. Al lugar del accidente. Al lugar del accidente, al domicilio, en donde se encuentra la persona fallecida. Entonces nosotros hemos intentado desde el lado privado también romper con esos círculos. Ahora lo estamos también haciendo con el IES y pidiendo la ayuda y la asistencia del Consejo Directivo para trabajar de manera cohesionada frente a una solución que, como lo indicaba al inicio, Janet, tiene que incorporarse nueva tecnología. Estamos dispuestos desde el sector privado a hacer la inversión y también, claro, si es que Exequiales Díez permanece abierto, tendría que entrar dentro de este modelo a ayudarnos con la parte que debería proporcionarnos para que todo el sector privado logre instalar esta tecnología y las familias en los hospitales DIES puedan informarse de la funeraria que ellos deseen libremente, informarse y tomar una decisión o tener acceso a la información, llamarnos y poder recibir la asistencia de manera inmediata y no depender de que alguien le direccione el contacto de estas personas. Además de eso, también nosotros instamos a las familias a denunciar cuando ellos reciben llamadas de números desconocidos y ellos no han brindado la información, no han solicitado la información de funeraria. Entonces se realice una denuncia en el mismo hospital de que les están llamando de estos números tales funerarias a ofrecer los servicios de que ellos no han entregado sus números. Entonces, para terminar, Sebastián, esta propuesta me parece importante. Definitivamente la solución para evitar este acceso invasivo, incluso a los familiares de las personas que van a fallecer, afiliados, pues quizás la tecnología resulta la mejor opción, que limite la participación de seres humanos que caen en el tema de corrupción y por un pequeño, gran o mediano pago, pues dirigen al familiar del fallecido a determinada funeraria. Tecnología, eso es lo que hasta el momento todos han dicho que puede ser la solución. ¿Ustedes financiarían la implementación de este sistema, un software que pueda de alguna manera facilitar el acceso y la información a las personas que ya pues, ¿sí? Tengan un familiar fallecido? Estaríamos dispuestos a realizar la inversión con la intención de que Exequiales Díez trabaje lealmente desde fuera de los hospitales, pero también bloquear y ayudar al Consejo Directivo a que se bloquee y que no nuevamente los hospitales caigan en manos de otras redes. La intención es que los hospitales empiecen a funcionar de manera adecuada. Nosotros hacemos la inversión para que las familias puedan acceder a nuestros canales y puedan recibir la información de manera directa y así empezamos también pues a transparentar un poco el proceso dentro del hospital. Pero bueno, digamos, las funerarias dicen si vamos a competir, compitamos en igualdad de condiciones con Exequiales Díez. Yo digo, el IES no tiene por qué tener ninguna empresa. No es el objetivo del IES tener empresas, administrar empresas, nombrar gerentes, crear infraestructura, administrar, pagar, mantener infraestructura. No es ese el espíritu del IES. El IES tiene que administrar bien los fondos de los pensionados, el dinero de los afiliados. Eso es lo que tiene que hacer bien hecho. Sistema de control, el control de a dónde va, en este caso el fondo mortuorio, a dónde va. Ese es el papel del IES. Yo sí me sostengo en mi tesis de que Exequiales Díez, una empresa corrupta, desde el día de su creación en el 2011 hasta el día de hoy, no puede seguir operando. Y pues mucho más fácil, incluso si la empresa privada pone el software, administrenlo, controlen bien, ahorren lo que tengan que ahorrar y den un mejor servicio a los afiliados. Mañana estará con nosotros la directora general del IES para poder conversar justamente sobre este tema y terminar con esta cobertura. Gracias, Sebastián. Gracias. Que tenga una buena noche.
Vamos con nuestro segundo tema de investigación aquí en nuestro programa La Lista. Y nos hemos enfocado y lo hemos denominado SOS, enfermos catastróficos y raros. ¿Y por qué lo hemos denominado así? Porque ya realmente en el Ecuador ha confluido un montón de crisis. Estamos viviendo una crisis eléctrica brutal y no tenemos recursos, ese es el principal problema. Pero la crisis de la salud también viene creciendo a la par. Y ya ha llegado un momento de esto, de que se denuncian que no hay medicinas, en algún momento faltan todas las medicinas, pero los catastróficos y raros, cuyas medicinas son altamente costosas, pues ya han llegado a un punto en que hay gente en este país que se está muriendo y ni siquiera sabe por qué se murió. Porque la crisis es de tal nivel que ni siquiera sabemos cuántos pacientes raros o catastróficos hay en el país y qué tienen. Los diagnósticos también son muy deficientes, el número de especialistas o la existencia muchas veces de especialistas no hay tampoco. Entonces, para el tema de personas con inmunidad baja, que analizamos la semana anterior, tuvimos que encontrar a un médico especialista ecuatoriano en España. Aquí no había. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo y hemos llegado a un SOS porque la salud y la vida de las personas no puede esperar. Antes de dar la bienvenida a mis invitados, quisiera presentar un reportaje para que luego juntos lo podamos analizar con un caso de 3 personas, un niño de 6 años y 2 hermanos, a quienes encontramos en Cuenca, que son pacientes de una enfermedad rara llamada Gaucher. Esto lo que hace es que sus órganos crezcan desproporcionadamente dentro de su cuerpo, causándoles unos problemas de salud muy graves y poner en riesgo su vida al final, antes de lo que normalmente pues, se puede esperar. Vamos a ver este reportaje preparado por Ana Minga. ¿Cuántas enfermedades raras hay en el Ecuador? Esta fue la pregunta que se consultó al Ministerio de Salud Pública y la respuesta fue que no existe en la actualidad un registro. Ernesto Pavón es padre de Emilio, un niño de 6 años que tiene Gaucher, una enfermedad rara. Esta enfermedad hace que dichos órganos se agranden, lo que puede afectar su funcionamiento. Ernesto, para salvar a su hijo, se convirtió en locutor de radio para evidenciar su caso, ya que ni siquiera judicializándolo recibía el tratamiento. Fue suspendido del tratamiento 7 meses, a pesar de haber tenido ganada la medida cautelar, a pesar de que el juez dispuso a las autoridades del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz que entreguen del medicamento en un lapso de 3 días. Esto no se cumplió, el Hospital Pediátrico Vaca Ortiz me dejó 7 meses sin el medicamento y después logran entregarme el medicamento original. Esto tras presiones y obviamente amparándose en la medida cautelar vigente que está a nuestro favor. Al igual que Emilio, José Peña y su hermano Luis padecen esta enfermedad y también acudieron a la justicia para conseguir el medicamento, pero hasta la actualidad el hospital del IES en Cuenca no les entrega la medicina. Prácticamente son 9 meses que no tenemos la medicina. Imagínense, nuestra salud está deteriorada, cada vez son 9 meses sin medicina. Imiglucerasa es la medicina que necesitan y atención especializada, ya que esta enfermedad necesita tratamiento complementario, como cardiológico, oftalmológico, óseo. Está confirmado, digamos, existe evidencia que esta medicina nos da la posibilidad de recuperarnos en un 85% de la salud, prácticamente ser normal, digamos, pero seguir de una forma continua. Y eso por esta situación que no hay medicamento. Si tal vez desde 2017 nos hubieran dado continuamente, no estuviera en esta situación. Entonces es culpa de las autoridades que esté ya discapacitado por el coronavirus. Según el testimonio de José, el Hospital José Carrasco Andrade suspendió la compra de la medicina por inconvenientes con el CERCOP. No es posible que estén, imaginemos, 9 meses sin medicina. Yo le considero esto es una negligencia hasta criminal. Esto lo están matando poco a poco. Según el Ministerio de Salud, solo el 0.01% de la población ecuatoriana sufre enfermedades raras y ultra raras. Esto significa 1.751 personas, una cifra poco creíble, pero aún así no todos reciben su medicina. Y es que la media mundial habla de que hay un 6 a 8% de personas con enfermedades raras en el mundo. No podríamos
jamás de estar tan debajo de la media, el 0.01%, dice el Ministerio de Salud, de personas con enfermedades raras en el Ecuador. Estamos hablando de que se dice que son 1.750, pero podrían llegar a ser 1.300.000 personas con enfermedades raras. Y lo más grave de todo, no han sido diagnosticadas. En este país la situación de salud es tan triste, tan grave, que hay personas, niños, jóvenes, ancianos, que mueren sin saber de qué estuvieron enfermos, porque no ha habido diagnóstico. Entonces, sí, la crisis eléctrica es brutal, brutal. Nos tiene al borde de la quiebra a muchos. Ahora los industriales están realmente en crisis, pero la crisis de la salud también lleva un montón de años, y como pues la gente se muere sin que nadie lo sepa, entonces nadie atiende como se debe este problema. Doy paso ahora sí a mis invitados para poder conversar. Está con nosotros el doctor Nicolás Arteta, él es hematólogo, justamente para contarnos un poco las características de esta, una de las 106 enfermedades raras identificadas en el Ecuador, que es el Gaucher, para poder entender un poco más por qué estas personas que acabamos de ver han tenido que acudir a la justicia. En el caso del niño, logró que el Estado finalmente le dote de una medicina que cuesta $1 millón al año. Pero estas otras dos personas que también ganaron una acción judicial, el Estado igual no les entrega, o sea, ya ni siquiera por presión de la justicia siguen violando sus derechos. Entonces, ¿cómo entender qué es lo que está pasando con estas personas al no tener medicina? Y también está con nosotros Rodrigo Varela Torres, coordinador general de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, porque ayer uno de nuestros invitados dijo, ¿no? Pues en todas estas acciones de protección en donde se acusa al Estado, al Ministerio de Salud, al CERCOP, al sistema de salud pública del país, debería estar siempre la Defensoría del Pueblo. Reclamó que no siempre está. Hoy vamos a conversar con ellos dos, les doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Quisiera empezar con usted, doctor, para entender el punto de vista de salud y humano de las personas que viven con enfermedades raras, en este caso el Gaucher. ¿Qué nos podría decir? ¿Cómo se identifica esta enfermedad y qué características tiene? Gracias. Primero una pequeña corrección. Soy el doctor Nicolás Jara. Jara, perdón. Bien, el Gaucher es una enfermedad rara, efectivamente es mucho más común en ciertos grupos de judíos, donde es mucho más frecuente. Ellos tienen una prevalencia, una incidencia en la enfermedad de más o menos 1 en cada 800 nacimientos en ciertos grupos poblacionales. En países como el nuestro se calcula que debe haber entre 1 cada 50.000 a cada 100.000 nacimientos. Si nosotros aquí en el Ecuador consideramos más o menos números redondos, 300.000 nacimientos al año, entonces calculamos que aquí debe haber alrededor por lo menos unos 3 casos nuevos cada año. El problema de esta enfermedad es que hay a nivel de las células producen sustancias que en un momento dado pueden ser tóxicas para las células o que ya no les sirven en su proceso metabólico. Entonces necesita sustancias que son las enzimas para degradar esas sustancias que no le sirven a las células, y de esa manera la célula se libera de las sustancias que le son nocivas. En este caso, de manera hereditaria, le falta una enzima, y la falta de esa enzima hace que se acumule en las células cierto tipo de lípidos o de grasas en las células, y son células que están sobre todo en órganos que son importantes. Se habló ya del vaso, el hígado, y obviamente hay un crecimiento del vaso, el hígado, pero también, y es mucho más grave, por ejemplo, los defectos que pueden encontrar a nivel del sistema nervioso central, a nivel cerebral, que son niños que van a terminar con convulsiones, etc. ¿Cómo se identifica la presencia de esta enfermedad rara? Claro, primero, todo este entramado metabólico a nivel celular genera el crecimiento del vaso sobre todo, y el vaso lleva a que haya una disminución de los glóbulos en la sangre. Entonces bajan sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos, sus plaquetas. Entonces son personas que tienen tendencia a tener infecciones, a tener sangrados por su alteración. Y obviamente estas células también se afectan a nivel de la médula ósea, que es la fábrica donde se producen los glóbulos. Tenemos una doble causa para que haya una disminución de los glóbulos con los efectos sobre estas personas. Esta enfermedad también afecta a los huesos. Son personas que incluso tienen fracturas espontáneas de los huesos. Como una especie de osteoporosis les da, ¿no? Muy marcada, que genera incluso que se rompan los huesos de manera espontánea, a nivel neurológico, etc. Entonces tenemos una variedad. Enfermedad de Gaucher que puede ser muy agresiva,
que lleva a la muerte en poco tiempo a los niños, sobre todo. Son niños que no llegan ni a los 5 años de vida y se mueren si no reciben el tratamiento. O personas que tienen, como vimos en el reportaje, personas cuyo problema se va acumulando en el transcurso de los años y presentan los síntomas ya en edad adulta. O sea, es una enfermedad mucho más, menos agresiva que en los niños. Este es el problema. La situación es que la única solución que en este momento tenemos es reemplazar la enzima que les falta para que ellos tengan una vida normal. Es decir, si nosotros les administramos la enzima que les falta, ellos pueden procesar de manera adecuada estos lípidos que se producen de manera exagerada y mantener una vida normal. Ahora, esto de la información que tengo, y coménteme si estoy en lo cierto, dotarles de esta enzima de la que usted habla, ahora se crea o se desarrolla en laboratorio, es una medicina biológica, de lo que entiendo, y cuesta $1 millón al año por paciente. A ver, se produce de manera recombinante, se llama la tecnología que se produce. Si yo genero en el laboratorio bacterias a las que les manipulo genéticamente para que esa bacteria me produzca lo que yo quiero que produzca. Entonces, estos grupos de bacterias producen la sustancia que yo quiero, en este caso la enzima, y eso es lo que genero, le pongo al paciente. Obviamente el costo de producción es alto. Aquí en el país más o menos cuesta alrededor de un poco más de $3.000 cada frasquito de 450 o 400 unidades. Va a depender mucho del peso del paciente, porque es por peso del paciente. En pacientes adultos vamos a necesitar más dosis que un niño. Entonces, efectivamente, el mínimo anual de un niño pequeñito de menos de 8 kilos puede estar alrededor de unos $150.000 por lo menos anual. ¿Anual? Digamos, sí, o sea, anual. Porque la información que nos dan en el Ministerio de Salud es que podrían llegar a costar $1 millón al año cada uno. Al año, por eso anual, al año. $1 millón, pero en pacientes de más peso y adultos obviamente puede llegar a eso. En niños de 6, 8 kilos puede estar un poco más de $100.000, digamos. En ese rango estaría con las medicinas que tenemos. De todas maneras, para el padre de Nicolás, por ejemplo, es imposible el financiar ni 20, ni 50, ni 100, mucho menos más. Mantener con su vida a su hijo va a costar cada día más. Mientras más pese, más va a costar. Antes de entrar con Rodrigo, una última pregunta, doctor. Este niño finalmente se descubrió que tenía esta enfermedad, se pidió la medicina, el Estado no le dotó de la medicina, acudió a la justicia, pero la justicia demoró 7 meses en darle la medicina y en ese tiempo el vaso creció. ¿Qué efectos causa un vaso gigante, grande, dentro del cuerpo de un niño o de un ser humano? El vaso es un órgano que tiene algunas funciones, un órgano inmunológicamente activo muy importante, es decir, sirve para las defensas del organismo de una manera muy importante. Y tiene otra función de alguna manera ser una reserva de glóbulos. Cuando yo produzco los glóbulos, una parte va al vaso y queda en reserva allí. Pero si el vaso crece, el vaso empieza a secuestrar mucha más cantidad de glóbulos. Y obviamente los glóbulos que están circulando bajan en su cantidad y eso le va a generar problemas a la persona. Como decía hace un momento, es una persona que tiene mucho riesgo de adquirir infecciones o de tener sangrados, etc. Va a tener anemia, es decir, toda su calidad de vida se reduce con un riesgo alto de situaciones que pueden peligrar incluso su vida. Perfecto, entonces ahí está planteado el problema y pues vamos con Rodrigo Varela de la Defensoría del Pueblo, porque lo que dijo ayer uno de nuestros invitados, un abogado constitucionalista que ha auspiciado algunas de estas demandas de personas con enfermedades raras, principalmente al Estado, para demandar, para obligarle al Estado a cumplir con su obligación de darle medicina gratuita, cueste lo que cueste. En este caso, pues él reclamó y dijo que no en todos los casos está presente la Defensoría del Pueblo, cuando debería estar allí justamente para defender el derecho de las personas a que se respeten estos derechos. ¿Qué responde la Defensoría? Janet, sí hemos estado en los casos que ha llegado a conocimiento de la Defensoría del Pueblo, ahí hemos estado. Bueno, antes de abordar un poco lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo, bajo también el liderazgo del doctor César Córdoba, que es nuestra máxima autoridad, sí quisiera saludar a la audiencia, saludarte y agradecerte también este espacio que nos permite a nosotros como Defensoría del Pueblo el que justamente la población sepa en qué acciones nosotros nos hemos activado.
Cabe recordar que esto de las enfermedades catastróficas, enfermedades raras, toma un especial énfasis cuando en la Constitución del 2008 se establece que están dentro de un grupo de atención prioritaria. ¿Qué implica esto? Que el Estado debe establecer todas las medidas que sean efectivas para atender prioritariamente a este sector de la población. Este es uno de los fundamentos que nosotros hemos utilizado en los casos que hemos conocido, desde el 2014, 2016, 2017, básicamente como 3 hitos en los cuales la Defensoría del Pueblo ha tenido un rol importante. 2016, en un caso específico sobre 2 niños con mucopolisacaridosis, en los cuales necesitaban un medicamento específico, no para eliminar la enfermedad, sino únicamente para paliar los efectos de esta enfermedad. ¿Qué es lo que se le recomendó en ese entonces al Ministerio de Salud? Pues fundamentado incluso en una sentencia del sistema interamericano, en el caso González Yuy, les dijimos, la falta de atención médica adecuada conlleva también una vulneración de derechos. Es decir, no puede el Estado decir que no nos alcanza el presupuesto, que no sabemos cómo atender, porque eso también puede conllevar una vulneración de derechos. Y lo dijo ya el sistema interamericano a través de esta sentencia en el caso González Yuy, la Corte Interamericana. ¿Qué les dijimos también? Que es necesario coordinar institucionalmente los mejores tratamientos, incluido el diagnóstico de las enfermedades, porque más tarde nos encontramos que si los pacientes no hacen un lobby a nivel internacional, no llegan a conocer cuál es la enfermedad que ellos tienen y un tratamiento específico que sea apto y eficaz para ese tipo de tratamiento. También les dijimos que adopten medidas urgentes para la atención, incluida la prevención y el tratamiento posterior. Me voy al 2017, cuando nosotros, en coordinación con una clínica de derechos humanos de una universidad, ellos nos pidieron que nos presentemos como amicus. Lo presentamos. Este caso es de una enfermedad conocida como POMPE, en el cual es una de las tantas formas de distrofia muscular que, si son detectadas tempranamente, puede haber una mejoría hacia las personas. En el caso específico, para ser resumido, el Ministerio de Salud Pública en ese entonces, al año 2017, le negaba el acceso a ese medicamento que había recibido inicialmente por donación de esta empresa privada que era la que fabricaba este medicamento. Son medicamentos costosos porque efectivamente no hay una población mayoritaria en la cual ellos puedan ver los estudios para medir su efectividad, pero en el caso específico estaba funcionando. Porque desde que le habían detectado hasta el momento en que nosotros litigamos, el señor, si es que no tomaba ese medicamento, ya debía estar conectado a una máquina de respiración. Eso lo podrán decir las personas que son profesionales y que conocen este tipo de enfermedades. Llegó a la audiencia, llegó caminando, él mismo pudo dirigirse a la unidad judicial y esto convenció a la jueza. Nosotros en ese momento fundamentamos nuestro amicus curiae en una sentencia de la Corte Constitucional sobre el síndrome de Laron, en la cual establecía el derecho a intentar. Es decir, aunque yo no tenga como paciente el diagnóstico de que ese tratamiento efectivamente me va a curar, pero si es que hay un porcentaje en el cual me va a aliviar mi dolencia, entonces tengo ese derecho a intentar. Eso es lo que manifestaba la Corte. Posteriormente tenemos que entre el año 2021-2023 nosotros hemos planteado alrededor de 59 acciones constitucionales, de las cuales solo una tuvimos una sentencia que era desfavorable. Todas estas en relación a la falta de medicamentos, falta de atención en la red pública. Una de estas acciones que se planteó en este periodo fue una colectiva en relación a niños, niñas con cáncer, donde lo que litigamos es el servicio de salud de calidad, la devolución de valores que hayan consignado e incluso el acceso a medicamentos, también con las debidas disculpas públicas. Actualmente lo que nosotros estamos generando es un informe, es una investigación defensorial donde ya emitimos un informe intermedio que hemos puesto en conocimiento incluso de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que hemos visto en esta investigación? Que del año 2023 al 2024 el presupuesto en salud ha disminuido. Esto es algo que sí tiene que tratarse para el siguiente año. ¿Cómo se va a mejorar el presupuesto en salud? Pero a ver, ahí hay una cosa, porque es que todos los años dicen que por constitución el presupuesto de salud tiene que aumentar. Claro, y la ahí estarían faltando a otra ley, a otra normativa de la Constitución, a otro artículo de la Constitución. Claro. Y la respuesta que actualmente hemos recibido durante estos años es que estamos en periodo de elecciones, entonces se repite el mismo presupuesto del año anterior. Pero sí nos sorprende que haya habido una disminución entre el 2023 y del 2024. Pero también vemos que hay procesos para adquirir los medicamentos que son engorrosos, y sobre eso hemos tenido amplias mesas de trabajo con las instituciones, incluso con
el CERCO pidiéndole que veamos las mejores formas para atender este derecho, que es un derecho a la salud. Las medicinas no deberían adquirirse como se adquieren los bienes muebles, deberían adquirirse de otra manera, pero que se respete también los parámetros de transparencia para evitar la corrupción. Entonces estamos ante este tipo de acciones. En el caso específico que ustedes también presentaron aquí, el caso del señor Ernesto Pavón, fue un caso que se lo accionó desde la Defensoría del Pueblo con medida cautelar. Obtuvimos ese resultado favorable, el juez dispuso que nosotros hagamos el seguimiento y incluso hace unas semanas tuvimos una audiencia de seguimiento de ese caso. ¿Y qué pasó? Porque no le han dado la medicina. Estamos viendo efectivamente que empezaba a recibir esta medicina, pero sí depende de los procesos de contratación que están realizando en el hospital, que esa es la parte engorrosa. Pero ahí, claro, hay cuestiones particulares que también se está viendo dentro de la audiencia que los jueces tienen que decidir. Es una medida cautelar que el juez tiene que hacer cumplir, porque es una sentencia que ellos tienen en su rol de tutela judicial, que tiene que ser efectiva, ver todas las medidas que sean necesarias para que su sentencia sea cumplida. Perfecto. Entonces, en ese caso, en los casos que nosotros hemos tenido conocimiento porque nos han pedido los pacientes, hemos actuado directamente. En el caso del señor abogado del día de ayer, efectivamente no tengo en el registro de que nos haya solicitado, pero le hago una invitación para que vengan a nuestras oficinas, podemos tratar el caso que ellos tengan, que me imagino que ya está iniciado en una acción constitucional y nosotros podemos ver la forma de intervenir de acuerdo a nuestras competencias. Perfecto, vuelvo con usted en un momento, doctor. Quisiera preguntarle algo de su experiencia. No sé por qué siento que en el Ecuador y en algunas ocasiones, de hecho, algunas investigaciones sobre esto, quisiera conocer su punto de vista, pero siento que en el Ecuador hay demasiadas personas con enfermedades catastróficas y raras. Muchas veces quizás la media o el promedio puede ser superior a la de otros países de la región. No sé si usted, que tiene tal vez información mucho más científica, estadística, puede tener la misma visión que yo tengo. Puede ser una percepción que hay así, pero el problema que tenemos aquí en el país es la falta de investigación epidemiológica, es decir, no tenemos investigación, no sabemos. O sea, no hay diagnósticos. No hay diagnósticos. Como dije al inicio, hay gente que se muere aquí sin saber qué tiene. No solamente en muchísimas enfermedades tenemos subdiagnósticos, justamente porque no hay la preparación adecuada en todos los niveles del sistema de salud que permita un adecuado diagnóstico de estos pacientes. Entonces, si nosotros tomamos en consideración en esta enfermedad específica lo que dicen las estadísticas internacionales, y sabemos que deben haber por lo menos 3 casos nuevos, 3 niños que nacen con esta enfermedad al año, por lo menos. Solamente tenemos que ver cuántos niños se están diagnosticando. Y el resto de niños se están muriendo. Y eso pasa en muchas patologías aquí en el país. Y realmente creo que debemos nosotros generar una conciencia a todo nivel de todo el equipo de salud, a todos los niveles, para que casos complejos sean inmediatamente referidos a centros de especialidad donde podamos hacer diagnósticos mucho más complejos de este tipo de enfermedades. Esta estadística que ha determinado el Ministerio de Salud en información que levantamos de que solamente debería un 0,01% de personas con enfermedades raras, podrían ser tal vez las que están diagnosticadas, pero la media internacional de 6 al 8% sería lo más adecuado. O sea, estamos pensando en que podría haber 1.300.000 personas con algún tipo de enfermedad rara en el país. Sí, yo cuando hablo de esto digo, un poco en serio, un poco en broma, digo, los ecuatorianos no somos marcianos, somos humanos y debemos estar dentro de las estadísticas internacionales, de las estadísticas mundiales de todas las enfermedades. O sea, no somos seres extraños. Entonces, nosotros tenemos que basarnos, si no tenemos datos nacionales, tenemos que basarnos en datos internacionales y en base a eso empezar a tener proyecciones desde el punto de vista de la calidad de atención que vamos a entregar hasta lo que significa el Ministerio de Salud, lo que va a ser digamos, su proyección presupuestaria para poder generar una atención adecuada a estos pacientes. Ahora, dada esta realidad, doctor Varela, ¿cómo podemos hacer? Porque aquí tenemos un problema, o varios problemas. Tenemos un sistema de salud que es deficiente, tenemos subdiagnósticos, es decir, y además nos convencemos de eso, ¿no? Entonces aquí dicen, no, hay 0,01% de personas con enfermedades raras, probablemente las que están identificadas, pero hay
un mundo de personas que seguramente no están identificadas. Y por último, tenemos el tema del presupuesto. Usted mismo lo ha dicho, del 23 al 24 se redujo el presupuesto para la salud, pero pues las crisis y las necesidades de dinero saltan a la vista. Yo digo que la salud, y por todo lo que usted ha dicho que se ha legislado o que se ha litigado en los sistemas, la salud debería tener prioridad por sobre todas las cosas, incluso sobre la luz, en esta crisis energética. Si no tenemos vida, pues ¿de qué nos sirve la luz? No sé, yo creo que sí hay que hacer ese tipo de reflexiones en algún momento. ¿Cómo hacemos en un sistema que tiene en el papel escrito todos los derechos y en la práctica no los puede cumplir? Porque esa es la realidad, no podemos cumplir. No hay dinero, no hay diagnóstico, no hay expertos, no hay especialistas, no hay estudios, no hay estadísticas reales. No estamos listos para esto. Y son cuestiones que se le ha venido observando al Estado desde los años anteriores. Incluso en el caso que les mencionaba de Pompe, nuestro amicus iba en ese sentido, de que tiene que haber todo el análisis, los mecanismos, las medidas que se implementen para conocer los diagnósticos. En ese caso específico, si la persona, el usuario, no hubiera hecho las gestiones particulares, no hubiera conocido el tipo de Pompe, de distrofia muscular que tenía, que era Pompe. En este caso, el Pompe es diagnosticado o cuando son niños, niñas, en este caso él era adulto y recién estaba iniciando esa etapa de esta enfermedad. Esas son cuestiones que tiene que realizar el Estado ecuatoriano. El presupuesto es una de las cuestiones que más afectan al Estado para decir hago esto o hago esto otro. Esos son incluso los argumentos que suelen interponer cuando se presentan en las audiencias de las garantías jurisdiccionales. Y por eso también es la razón de ser de la sentencia 679-18 JP/20 que hablaban el día de ayer con el entrevistado constitucionalista, que mencionaba la Corte Constitucional también ya da las vías efectivas. Pero claro, da para los casos emergentes, los casos no emergentes y los casos que no se sujetan a ambos a solicitud del peticionario, puede accionar una garantía jurisdiccional, porque sigue siendo esa vía efectiva. Lo ideal es que los sistemas de salud no se activen con las garantías jurisdiccionales, sino que exista una coordinación entre todos los sistemas. Si es que en el sistema público no tienen la forma para atender, tiene las formas de buscar en el sistema privado si es que hay esas posibilidades. E incluso en años anteriores se hacía que si no había en la red nacional de salud la forma de atender, de diagnosticar la enfermedad, se buscaba cooperación internacional. Y esto es clarísimo en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Remontémonos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué es lo que dice? Claro, era un documento pensado en que los derechos económicos eran programáticos. Estamos en otro momento. Los derechos económicos son exigibles directamente, pero ahí hay una cláusula específica que dice que los países que están en mejor situación económica pueden apoyar a los que están en menor situación económica. Entonces, ¿por qué el Estado ecuatoriano no emprende una política que permita ir buscando esta cooperación internacional? Hay muchos hospitales en algunos lugares del mundo que se dedican a las enfermedades relacionadas a los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué no buscar esa cooperación que nos permite a nosotros el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que es parte la gran parte de los estados a nivel mundial, incluidos algunos países con los cuales se tiene esa relación internacional? Ahí tiene usted un factor adicional, ya lo hemos dicho, no tenemos investigación, no tenemos especialistas, no tenemos buenos estudios, estadísticas, no hay acceso a medicamentos, no hay dinero. Súmele a esto una cosa mucho más perversa, doctor, y es la corrupción. Yo digo, mire, ya vamos para el tercer gobierno. Esto desde, y no sé si es que en el de Correa también dijeron, pero Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora también en el actual gobierno dicen que la solución para poder adquirir medicamentos para enfermedades catastróficas y raras más baratos es poder comprar a nivel regional, y esto solamente se lo puede hacer a través de la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Este plan y este proyecto está cumplido desde hace 3 gobiernos mínimo, quizás desde antes. No lo logran porque usted tiene un elemento más, la corrupción. Aquí la gente vive de la salud de la gente, no le importa que se mueran, no les importa que les duela, no les importa que sean pobres, no les importa, quieren seguir viviendo de vender las medicinas carísimas y de limitar los accesos para que me compren solo a mí y pues todos ganar una tajada de un mercado que es jugoso, costoso, pero que pues está en el medio la calidad de vida, la salud y la vida de las personas.
Entonces, esto que usted está planteando suena súper bien, pero tiene usted este elemento, la corrupción, que no va a dejar que eso se monte. Así como tampoco dejaron que se externalicen la adquisición de medicamentos para el sistema de salud pública a través de las farmacias privadas. No dejaron. Es que no funcionó, no es que nunca operó. No sabemos si eso funcionaría o no funcionaría, porque nunca dejaron que operara, porque obviamente eso iba a quitarles del bolsillo el dinero a los que viven de las emergencias, de las compras directas, los que viven de la corrupción en las farmacias de los hospitales públicos del país. Es mucho más grave la situación. ¿Cómo salir de la teoría a la práctica, aplicando lo que dice la Constitución, que garantiza el acceso gratuito a la salud? Empecemos porque no hay recetas rápidas para que se garanticen los derechos, que eso es lo que realmente la población necesita. Necesita que el Estado tome las riendas, decida efectivamente con mecanismos y medidas que vayan disminuyendo estas barreras. De los años anteriores, como había comentado, cómo inicia la Defensoría del Pueblo entrando en esta dinámica para exigir un servicio de salud eficiente, que accedan a las medicinas, habían otras barreras. Por ejemplo, en el caso específico de Pompe, también de la otra enfermedad que había mencionado, que era la mucopolisacaridosis, mencionaban es que son medicamentos que no tienen registro sanitario. Pero bueno, ahora la Corte Constitucional ha dado la solución. Si es que aquí no tienen un registro sanitario, pero tienen de otro país, FDA exactamente, que son reconocidos internacionalmente, entonces puede adquirirlo. Porque claro, ese es otro de los problemas. Aquí no es únicamente un registro, no se hacía ni siquiera el seguimiento de la efectividad del medicamento, cuestión que ahora en esta sentencia la Corte Constitucional le exige al Ministerio de Salud Pública, le exige a ARTSA que haga el seguimiento también del paciente de cómo va evolucionando su estado de salud, porque a lo mejor le hace bien para algo, pero le hace mucho más mal para otra cuestión que no se había diagnosticado inicialmente con ese medicamento. Entonces son situaciones que hay que ir superando. Como vemos, era una barrera institucional por medio del registro sanitario, se fue superando. Esta barrera de la corrupción también tiene que irse superando y en ese sentido la Defensoría del Pueblo, como ente rector en la transparencia, puede establecer estos lineamientos para que transparenten toda esta información. Es más, todo tiene que estar subido en ese portal de transparencia porque lo establece la misma ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Entonces es muy importante cómo se va evolucionando alrededor de las medidas que establece la legislación, desde lo que se va pensando desde la Asamblea Nacional, desde la Defensoría del Pueblo, desde la Corte Constitucional, que son medidas que permiten tener herramientas para la población para exigir sus derechos. Pero no hay recetas que nos permitan que de hoy a mañana esto vaya a generarse de la mejor manera. Has mencionado a la Organización Panamericana de la Salud. Pues sí, ellos tienen que integrar a toda la región para combatir esta problemática, para buscar medidas que sean efectivas a esta problemática, que no es solamente del Estado ecuatoriano. En la región habría que hacer ese estudio específico de cuántas personas tienen enfermedades raras, qué tipos de enfermedades raras hay en la zona, porque claro, si nosotros vemos en el Estado ecuatoriano hay estudios sobre qué enfermedades raras hay en algunas de las provincias. Ayer mencionaban incluso por la minería ilegal se va produciendo otro tipo de enfermedades, tal vez no raras, tal vez sí de acuerdo a lo que vaya sucediendo, pero sí este tipo de enfermedades que tiene que diagnosticar el Estado ecuatoriano, porque no solo en estos casos se le ha pedido al Ministerio de Salud Pública que genere ese diagnóstico que ha mencionado el doctor. Ese es un diagnóstico urgente. En la minería ilegal en Esmeraldas, en una medida cautelar que planteó la Defensoría del Pueblo por los años 2010, también se le pidió eso al Ministerio de Salud Pública, que haga un diagnóstico de las enfermedades que sufren las poblaciones que están siendo afectadas por la minería ilegal. Claro. Pero es difícil porque no cuentan siempre con todos los profesionales que les permita hacer estos diagnósticos. Y entonces viene lo que ha mencionado el doctor, este tipo de subdiagnósticos que no permiten generar una política pública. Sí, hay que ir avanzando en eso. Tenemos que ir a los problemas de fondo y aquí hay, digamos, cosas que se pueden hacer de manera inmediata o hacia dónde se debe enfocar la lucha, pero si no se solucionan los problemas de fondo, definitivamente esta es una rueda de hámster que nunca va a terminar. Es decir, siempre va a tener alguien que estar luchando para poder ejercer efectivamente el derecho a la salud. Pero yo les digo una cosa, en este país la comida contaminada con metales pesados va mucho más allá de la canela que yo les conté, que estaba contaminada con plomo de manera hecho a propósito, ¿sí? Por un delincuente que contaminó la canela con plomo para que pese más y poder ganar más dinero,
Por cierto, ese delincuente sigue libre, ¿no? No, la Fiscalía no avanza en los procesos importantes, está más concentrada en los problemas de tipo político, que no les quiero restar importancia, pero estos temas también son importantes y necesitan un actuar mucho más eficaz y eficiente por parte de la Fiscalía General del Estado. La cantidad de comida que está contaminada con metales pesados es brutal. La investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pescado, mariscos, conchas, todo está contaminado con metales pesados. Tenemos el agua que justamente está contaminada por la minería ilegal. Probablemente la minería legal pueda causar algún tipo de problema, pero el problema hoy en el Ecuador está causado por la minería ilegal. Nadie hace investigación, nadie dice nada, pero cantidad de gente con cáncer y con otro tipo de enfermedades pues surgen todos los días. Por eso digo que somos una población súper enferma. Sardinas con arsénico, eso ha detectado el ARSA. O sea, si no atacamos la raíz del problema, jamás nos va a alcanzar, por más que pongamos el 100% de los recursos que tenemos en la salud, no nos va a alcanzar, porque no estamos atacando la raíz de los problemas. Y bueno, parte de los problemas que mencionaba el doctor Varela es la falta de especialistas. Le mencionaba, la semana pasada hablábamos de la falta de inmunólogos. No hay aquí en el Ecuador. Nos tocó encontrar un ecuatoriano que le tocó irse a España porque aquí no podía trabajar, ¿sí? Entonces no hay inmunólogo y hay cantidad de gente con problemas de inmunología, de su sistema inmune es débil, es bajo y están expuestos a muchas enfermedades, necesitan una medicina especial. En el caso de los hematólogos, tampoco hay muchos, doctor. Bueno, yo creo que hay algunos problemas. El principal es que no hay la facilidad para que los médicos, una vez graduados, puedan hacer su especialidad. Tuvimos algunos años donde se separaron las especialidades en el Ecuador. Y por otro lado tenemos una mala distribución de los especialistas. O sea, muchos de los especialistas se quedan en Quito, Guayaquil, en las grandes ciudades. Tenemos provincias donde no hay especialidades. Y ahora vemos también el tema de que muchos de los jóvenes médicos salen a hacer su especialidad en el exterior y ya no regresan, porque no encuentran el escenario adecuado en el país para poder desarrollar su especialidad. Entonces, todos esos son problemas que se generan. Yo quisiera también complementar algo que decía el doctor. Hay dos temas allí, creo que son importantes. Uno, en el tema presupuestario. Se calcula que más o menos el 30% del presupuesto destinado a la compra de medicinas en el sector público se pierde. No solamente la corrupción, la ineficiencia en el manejo de los medicamentos, etc. Entonces, si es que en el sector público tenemos un presupuesto de más o menos 2.000 millones de dólares que se compran en medicinas cada año, aquí en Ecuador se pierden por lo menos 500 o 600 millones de dólares que se pierden. Tendrían el presupuesto más que suficiente para tratar muchos de los problemas como los que estamos viendo en este momento, ¿no es cierto? El otro tema que las autoridades siempre buscan cómo evadir la obligación o el compromiso de entregar las medicinas y van a los datos científicos de las investigaciones que se hacen, y no hay una sola investigación en el mundo de cualquier tipo que diga hay el 100% de efectividad de un medicamento o algo, porque siempre hay variables que no le permiten ser el 100% de efectividad. Entonces, yo tengo una sola opción de tratamiento y esa opción de tratamiento me da una efectividad del 60, 70, 80%. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, yo tengo que aspirar a que yo esté dentro del grupo de los que vaya a tener un beneficio de esa medicina. Y la única opción es probar con el paciente a ver si mejora o no mejora, y si no mejora, pues sabemos que el medicamento no está haciendo efecto, pero no hay otra opción de saber sí o no. Y muchas veces el argumento que tenemos es que como es un porcentaje no tan alto, entonces no tenemos necesidad de darlo, no tenemos la obligación de suministrar la medicina. Entonces son temas que yo creo que son muy importantes de trabajar o de tratar frente a este tipo de casos que claro, o sea, no hacer nada no puede ser la opción. O sea, ver morir a una persona en medio del dolor, de la desesperación de la familia, no puede ser una opción. Tiene la Constitución, si quieren ir por ese lado, nos obliga a pues, administrarle lo que haya. Y tiene ese derecho de que sea de la mejor calidad, con todos los certificados, y no como se hace aquí en el Ecuador. Semana pasada
denunciamos la compra de Bioven, una medicina para los enfermos con los pacientes con temas inmunológicos. Y doctor Varela, compraron el Bioven sin EMA, sin FDA, sin registro sanitario, sin estudios, sin análisis, una medicina que viene de Ucrania, un país en guerra, en donde se trabaja con la sangre de las personas. Un país en guerra en donde el tema de sangre se prioriza para atender a los heridos y a las víctimas de la guerra. Entonces, ¿cómo están haciendo esa medicina? No se sabe, pues la compramos. La compramos. Y no solo la compramos, usamos a la justicia para administrarla obligatoriamente a los enfermos y tenemos ahí 18 pacientes con efectos secundarios. ¿Sí? Y le voy a preguntar, luego de hacerle esta última pregunta al doctor, a ver qué pasa con esos pacientes que finalmente el mismo sistema les hace daño, sea por acción o por omisión. Pero doctor, ¿por qué hay tantas, por qué se producen las enfermedades raras? Un poco para ir a la causa, no sé si se puede reducir el número de personas que a la larga tengan enfermedades raras. A ver, las enfermedades raras sobre todo están dadas por temas de origen genético, o sea, son hereditarias, o sea, no podemos... Es muy difícil evitar solamente que haya poblaciones que tienen una incidencia muy alta de este tipo de enfermedades, pueden trabajar con consejo genético, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, se da por tema de la herencia. En el caso de Gaucher, por ejemplo, tiene que el padre y la madre ser portadores del gen. Ellos no son enfermos, pero son portadores del gen y tienen el 25% de posibilidades de que cada hijo nazca con la enfermedad. Entonces, investigar quiénes son portadores o no se vuelve un poco complicado en una situación que aquí en el país por lo menos no es frecuente, ¿no es cierto? En poblaciones no es mucho más frecuente, se puede hacer análisis para ver quién es portador y evitar, digamos, la posibilidad, o por lo menos que sepan que pueden tener esta enfermedad. Entonces, eso es lo más importante, de que nosotros sepamos que existen estas enfermedades y que debemos estar atentos. O sea, pero, por ejemplo, decían que las personas que se casan entre familiares o se unen entre familiares, hay más opciones, primos hermanos, sobrinos, con tíos, en este país donde hay tanta incesto, padres con hijos, abuelos con nietas, o sea, es también un problema social súper fuerte que también puede derivar en enfermedades raras. Claro, esto acelera o aumenta la probabilidad de tener este tipo de enfermedades, ¿no es cierto? En poblaciones que están cerradas, en poblaciones sobre todo en comunidades nuestras aquí en el país que están totalmente cerradas, y entonces empieza digamos, todo su desarrollo, pues, digamos, de manera interna, sin diversificar, digamos, el tema genético, que es muy importante. Entonces, eso es importante y crucial, digamos, para el sistema de salud, identificar cuáles son las poblaciones que tienen más altos riesgos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de los niños que tienen problemas de enanismo en Loja, por ejemplo. Es una población de Larón se llama. Exacto. Es una población muy cerrada que obviamente están, digamos, que se han generado a través de la herencia, ¿no? Entonces, ya sí tenemos este tipo de situaciones que van produciéndose dependiendo de la herencia. Lamentablemente aquí en el país, como digo, no tenemos estudios que nos permitan saber inclusive dónde están los pacientes con Gaucher, para saber dónde podemos tener poblaciones que a lo mejor tienen un riesgo más alto. Perfecto. Quisiera finalizar con usted, y es, finalmente se está vulnerando los derechos, ya sea porque no hay estudios, no hay análisis, hay corrupción, no hay dinero, cualquiera de esas causas, ¿sí? O de esas circunstancias en las que se está violando los derechos de los pacientes. Tenemos ya pacientes no solamente que no tienen acceso a medicina o tratamiento, sino que ya han tenido efectos secundarios. Caso del niño de 6 años que acabamos de ver en la nota que presentamos, que tiene ahora un vaso más grande, es decir, su enfermedad rara ahora es mucho más dañina para su salud y su calidad de vida. Tenemos estos 18 pacientes que les obligaron a tomar Bioven y tuvieron efectos secundarios, han deteriorado su calidad de vida y sus posibilidades quizás de vivir más tiempo aquí en el planeta Tierra. ¿A qué derechos podrían acceder estas personas? ¿Cómo resarcir los derechos de estas personas? ¿Ha pensado eso la Defensoría del Pueblo o el Estado ecuatoriano? Por supuesto, en los casos que ustedes presentaron en el documental, efectivamente se trata del derecho a la tutela judicial efectiva.
Los jueces ya conocen los casos, los jueces tienen que ver las mejores medidas que les establece la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para el cumplimiento de las sentencias. Ahí hay un sinnúmero de medidas que ellos pueden implementar, incluso llegar a, en este caso que es una medida cautelar, llegar a transformarla en una acción de protección, de ser el caso. Ellos tienen que analizarlo en ese sentido. Nosotros continuamos con ese seguimiento, a pesar de que fuimos accionantes. Ya la Corte Constitucional ha dicho que cuando la Defensoría del Pueblo es la accionante, los jueces no deberían decirle a la Defensoría del Pueblo que haga el seguimiento del cumplimiento de sentencia. Sin embargo, por una orden judicial lo continuamos haciendo. Pero nosotros tenemos nuestro punto de vista ahí de que se tiene que cumplir la sentencia, porque en un seguimiento de cumplimiento de sentencia, quien tiene que decir si se ha cumplido o no la sentencia es el juez. Por eso es la tutela judicial efectiva. En el otro caso, lastimosamente no había conocido este caso, es bastante grave. Yo considero que esto vulnera lo que ya establece la misma Corte Constitucional en la sentencia 679. En esta establece que el mismo Ministerio de Salud Pública debe realizar el seguimiento de los medicamentos, no solamente de los que se ordena por orden judicial, sino también en estos regímenes que establece la Corte Constitucional de medicamentos emergentes, medicamentos no emergentes, porque debe ver cuáles son los resultados que se van obteniendo. Si es que hay perjuicios para la salud, obviamente tendría que informar. Si es que hay una decisión judicial de que este era el medicamento que debía darse, pero hay un perjuicio para la salud, tiene que informar a la unidad judicial, quienes tendrían que cambiar su sentencia, porque la misma Corte Constitucional, entre todas las reglas generales que va estableciendo, establece esta, que es justo para el seguimiento de las sentencias que emitan los jueces. Más o menos yo había identificado unas 5 reglas, de las cuales sí me parece que igual deberíamos trabajar, y esto ya es algo con el Ministerio de Salud Pública, con los accionantes, el abogado que el día de ayer se presentó, porque la Corte Constitucional establece un proceso de audiencia demasiado engorroso para los jueces, que incluso esto le puede restar una oportunidad de decisión en los casos que son emergentes, porque en estos casos no se estableció también que se deba adoptar una medida cautelar hasta que se lleve todo el proceso de acción de protección, que incluso permitiría garantizar efectivamente y de manera oportuna los derechos, como en la enfermedad que hemos mencionado aquí con el doctor. Si efectivamente esto se necesita de manera urgente, son los especialistas los que tienen que mencionar, y el juez tiene que tener las garantías de que las personas que se presentan por este comité de especialistas, que también lo dispone la misma sentencia, no tengan ningún interés en la causa, es decir, ellos sean autónomos, deben dar ese juramento para hacer su informe respecto a la viabilidad de recibir o no el medicamento, porque estas son las cuestiones que pueden hacer engorrosas a la tutela judicial efectiva. Perfecto, yo creo que sí, sí, doctor. Específicamente hay un problema grave aquí en el país, porque son productos biológicos y no pueden manejarse el registro sanitario y la aprobación como que fueran productos químicos. Los productos biológicos son biosimilares, no son genéricos. Entonces necesitan todo un proceso de biosimilaridad, de los estudios de biosimilaridad, para que puedan ser aprobados. Y aquí en el Ecuador no se hace, no se piden esos estudios. Entonces, por ejemplo, ¿por qué esos productos no son aprobados por la FDA o la EMA en Europa? Porque no reúnen los requisitos. Y nosotros traemos medicinas sin los requisitos necesarios. Y todos nuestros pacientes están sujetos a ese tipo de problemas. Pero de lo que nosotros investigamos, doctor, en el caso de la medicina, el principio activo, no sé si se llama, o biológico, la inmunoglobulina humana, justamente, sí hay otros laboratorios que proveen del producto con FDA o con EMA, no sé, con alguna certificación internacional, que aunque sea de esa garantía, doctor, porque aquí efectivamente no es que no quieren, no pueden. Aquí no se puede verificar un medicamento biológico si cumple o no cumple con las exigencias. Hay un reglamento que permite nosotros como país adoptar, digamos, normas o aprobaciones externas de un más alto nivel que es nuestro, como propias, simplemente con documentos, es decir, me traen el documento y yo la puedo aprobar. Pero aquí llegan y tenemos en el mercado medicinas que no tienen ninguna aprobación, sobre todo en biológicos, es muy peligroso el tema. Así es, totalmente. Muchas gracias por señalar eso, doctor, porque justamente eso pasó con Bioven, ¿sí? Irresponsablemente. Además tenemos una exdirectora del ARSA, Ana Karina Ramírez, que yo digo, o sea, discúlpenme, pero tiene que enfrentar sus decisiones. No es el único medicamento al que le ha dado un registro sanitario provisional a un medicamento biológico.
¿sí? Y un proceso que cuando es documental, en el caso de un biológico, en el Ecuador no ha durado menos de un año, nunca. ¿Sí? Por rápidos y eficientes y emergente que sea el caso, no pueden demorarse menos de 6 meses. En menos de 3 meses le dio un permiso, un registro sanitario provisional, figura legal que no existe. Es una irresponsabilidad y ella es la que debería en este caso responder por los efectos secundarios a 18 pacientes que tuvieron que administrarse la medicina que ella aprobó de esta manera tan irresponsable. Irresponsable, no sé qué más hay ahí, irresponsable, ¿sí? Y con la participación de una jueza corrupta, que finalmente dio una acción de protección a un medicamento que tenía orden ya, una medida cautelar para salir del mercado, hasta verificar si conviene o no conviene administrarse a pacientes con tan delicada salud. Pero bueno, yo creo que ambos invitados, les agradezco muchísimo, doctor Jara, y también al doctor Beltrán por estar Varela, por estar esta mañana, esta tarde con nosotros. Y yo creo que hay muchas ideas que les pueden servir a las organizaciones de pacientes para poder organizar también esa lucha para que se respete este derecho que tienen de acceso a las medicinas de manera eficiente, oportuna, con medicina de calidad, con medicina completa. Están las leyes aquí. Y se puede trabajar en conjunto con los abogados constitucionalistas, con la Defensoría del Pueblo, en este caso con la misma Corte Constitucional, pero sí necesita de un trabajo en donde haya una organización entre todos. Aquí lo que vemos es desconexión, unos luchan por un lado, otros luchan por otro lado, y a la final pues todos quieren lo mismo, y unir fuerzas en este caso creo que sería lo más conveniente y efectivo para poder hacer un solo plan. Pero bueno, es justamente el objetivo de esta investigación. Les agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros, a ustedes también. Los esperamos mañana para poder seguir analizando este tema y encontrar soluciones. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Escríbanos a nuestras redes sociales. Que tengan una buena noche.